Sal de mi propiedad. Apestas todo el vecindario. Chalor estaba parado en su entrada de auto, con el cinturón negro escondido bajo la chaqueta abierta. ¿Me escuchaste? Camisa raída, botas destrozadas. ¿Cómo es posible que basura como tú viva junto a nosotros? Vámonos, nena. Está criando a su hija para que también sea una cobarde. Tyler se rió. Tronó los nudillos. El sábado, aquí mismo, tú y yo. Una pelea de verdad. Nadie en la calle se movió. Demuéstrame que no eres completamente inútil. A menos que papi tenga demasiado miedo frente a su hijita. Kit lo miró, y luego se dio la vuelta y caminó con su hija de regreso a casa. Lo que ese muchacho no sabía era que el papá callado de al lado había pasado 12 años en un mundo donde hombres como Tyler no habrían durado ni 12 segundos. ¿Alguna vez has sentido esa emoción cuando un hombre callado, del que todos se burlaban, sube a un tatami y tumba a un cinturón negro en 3 segundos exactos? Porque estás a punto de sentirla. Deja un comentario, dale like a este video, y déjame llevarte al momento donde todo comenzó. Maple Ridge quedaba a 20 minutos de Charlotte, Carolina del Norte, un vecindario de céspedes recortados, cercas pintadas, y gente que se saludaba con la mano pero nunca hacía demasiadas preguntas. Kate Teves llevaba 2 años viviendo ahí. Rentaba una casa pequeña al final de Birchwood Lane, con paredes blancas. Trabajaba como supervisor de mantenimiento en la escuela secundaria local. Llegaba temprano, se iba tarde, y no le hablaba a nadie a menos que le hablaran primero. Era el tipo de hombre al que los vecinos llamaban callado porque no tenían otra palabra para describir a alguien que arreglaba todo y nunca se quejaba de nada. Cada mañana, antes del amanecer, Kit se paraba en su garaje con la puerta bien cerrada. Sin música, sin luces, excepto un foco desnudo que colgaba del techo balanceándose. Se movía a través de sus rutinas de combate como un pianista toca sus escalas. Automático, preciso, violento en su eficiencia. Codos, rodillas, transiciones de estrangulamiento, control de suelo. Ese tipo de movimiento no se aprende en un gimnasio. Se aprende en años de que te repitan que dudar significa terminar en una bolsa para cadáveres. 12 años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. 4 despliegues. Instructor senior del Programa de Artes Marciales de los Marines, el MCMAP. 2 veces campeón de combate de las Fuerzas Armadas. Un historial que vivía guardado en una carpeta, dentro de un baúl con candado, debajo de una mesa de trabajo en el garaje. Kate nunca lo mencionaba. Ni a sus compañeros de trabajo, ni a sus vecinos, ni siquiera a su propia hija. Amara Dades tenía 18 años. Acababa de graduarse de la preparatoria Maple Ridge y trabajaba en las tardes en una librería de segunda mano en el centro, llamada Dog-Eared Pages. Estaba ahorrando para la universidad comunitaria. Ella y Kit cenaban juntos cada noche. Sin televisión, sin celulares. Esa era su única regla. Amara lo molestaba por eso. Él nunca cedía. Ella sabía que su padre era fuerte. Lo había visto cargar una lavadora rota escaleras abajo él solo. Había visto la cicatriz que le cruzaba el antebrazo izquierdo. Había notado cómo se movían sus manos cuando estaba nervioso, no temblando, sino curvándose, como buscando algo a que aferrarse. Pero no sabía por qué. Kate solo le había dicho que había servido en el ejército. Eso era todo. Tiempo pasado. Terminado. La familia Brooks llegó un sábado de junio. Un camión de mudanza del tamaño de un autobús urbano, una Range Rover negra, y detrás un Porsche rojo. Los vecinos salieron a mirar como quien mira dinero, midiendo en silencio. Greg Brooks bajó primero. Recorrió Birchwood Lane con la mirada, como un hombre evaluando una tierra que ya consideraba suya. No se presentó con nadie. Solo apuntó a los que hacían la mudanza y les ladró órdenes desde la entrada. Tyler Brooks llegó en el Porsche, con la música tan alta que hacía vibrar los buzones. Se bajó,
se estiró, y de inmediato empezó a hacer sombra de boxeo en el jardín delantero, patadas giratorias, patadas de salto, el tipo de técnicas hechas para ser filmadas. Y en efecto, se estaba grabando, con el celular apoyado en el cofre del auto, la luz roja parpadeando. Kate estaba en su jardín reemplazando un poste de la cerca cuando el camión de mudanza bloqueó media calle. Caminó hacia ellos para presentarse. Llevaba un plato de pan de maíz que su hija había horneado esa mañana. Greg miró el plato, luego miró a Keith. Tomó el plato sin decir una palabra, lo dejó sobre el cofre de la Range Rover y volvió a los encargados de la mudanza. No dijo gracias. No dijo su nombre. Chandler dejó de hacer sombra el tiempo suficiente para mirar a Keith de arriba a abajo. Acerrín en la camisa, tierra en las botas, manos callosas que no sostenían nada. Tú eres el que hace mandados o algo así, dijo Chandler. Soy su vecino, dijo Keith. Keith Davis. Solo quería darles la bienvenida. Tyler sonrió con desprecio. Volvió a sus patadas, esta vez más altas, más cerca de la dirección de Keith, un mensaje envuelto en atletismo. Keith se quedó parado un momento. Luego tomó el pan de maíz intacto del cofre del auto, cruzó la calle de regreso, y lo dejó sobre su propia mesa de la cocina. Amara lo miró desde el sofá. ¿Tan mal estuvo? Keith se lavó las manos. Ya se acomodarán. Pero volvió a mirar por la ventana una vez más. Chandler seguía pateando, seguía filmando, seguía actuando para un público que todavía no había llegado. Keith se secó las manos y cerró la cortina. Sucedió un martes por la tarde. Amara caminaba de regreso de la librería, con los audífonos puestos, la bolsa sobre un hombro. Cruzó Birchwood Lane en el mismo punto de siempre, 3 casas antes de la esquina, cerca del viejo roble. El Porsche de Chandler dobló la curva a más del doble del límite de velocidad. El motor rugió antes de que Amara siquiera viera los faros. Ella saltó hacia atrás. Su bolsa cayó al asfalto. Los libros se esparcieron por la calle. El auto se detuvo 3 metros más adelante. Chandler se asomó por la ventana, con el motor todavía encendido. Fíjate por dónde caminas. Ni siquiera miró los libros en el suelo. Esto no es un cruce peatonal, cariño. Amara recogió sus cosas en silencio. Le temblaban las manos, pero su rostro se mantuvo firme. Eso lo había aprendido de su padre. No les des nada. Kate lo vio desde el porche. Dejó su café y cruzó la calle. Sin prisa, sin enojo en el rostro, solo el caminar de un hombre que ya había decidido qué iba a decir y cómo lo iba a decir. Casi atropellas a mi hija, dijo Keith, con voz nivelada, controlada. Tyler apagó el motor. Se bajó, se recostó contra el auto, y cruzó los brazos. No fue mi culpa. Su hija no sabe cómo funcionan las calles. Ella estaba en el hombro de la carretera, y yo iba en la calzada. Chandler sonrió. Así funcionan las calles, vecino. La puerta principal de Greg se abrió. Salió en bata, con un trago en la mano, y se paró en su porche como quien mira televisión. ¿Todo bien, hijo? Todo bien, papá. Solo le explico las reglas de tránsito a los vecinos. Greg miró a Keith, luego a Amara, que todavía recogía su último libro. Tomó un trago lento. Tal vez debería enseñarle a su hija a quedarse en la acera, jefe. Keith no dijo nada durante 3 segundos. Luego puso la mano en la espalda de Amara y la llevó de vuelta a casa. Tyler les gritó desde atrás, oigan, de nada, por cierto. Pude haber seguido manejando. Keith no se dio la vuelta, pero Amara sí volteó por encima del hombro. Vio a Chandler guiñarle un ojo. Vio a Greg alzar su vaso. Esa noche, Keith se sentó al borde de su cama por un largo rato, con las manos sobre las rodillas, la mirada fija en la pared. La casa estaba en silencio, pero algo detrás de sus costillas había empezado a hacer tic-tac. Durante las siguientes 3 semanas, Chandler Brooks convirtió Birchwood Lane en una campaña.
Empezó pequeño. Música pasada la medianoche, con un bajo tan profundo que hacía vibrar los cuadros en la pared de Keith. Kate no se quejó. Se puso tapones para los oídos, revisó que Amara estuviera bien, y volvió a dormir. A la mañana siguiente, la camioneta de Taylor estaba estacionada atravesada frente a la entrada de Keith. Keith caminó al trabajo. Después empezó la basura. Envoltorios de comida arrojados sobre la cerca. Una caja de pizza a medio comer en los escalones del porche de Keith. Una bolsa con excremento de perro dejada junto a su buzón. Y los Brooks no tenían perro. Amara la encontró camino a la librería. La tiró sin decir nada, pero Keith vio su rostro cuando volvió a entrar. Esa expresión que los niños aprenden cuando se dan cuenta de que algunos adultos nunca van a madurar. Tyler empezó a traer a sus amigos. 3, a veces 4 compañeros de su dojo. Se reunían en el jardín delantero de los Brooks, siempre de frente a la casa de Keith, y practicaban ejercicios de combate, patadas altas, rompimiento de tablas, con Taylor narrando cada movimiento como comentarista deportivo. ¿Vieron esa precisión de tercer grado? Eso es lo que se ve después de 10.000 horas. Sus amigos se reían, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara en toda la cuadra. Una tarde, Keith reemplazaba los canalones de su techo. Taylor estaba parado en su propio jardín, celular en mano, filmando a Keith trabajar. Lo publicó con el pie de foto: mi vecino pobre apenas puede arreglar su propia casa, pero bueno, al menos lo intenta. Emoji de risa, emoji de payaso, 300 likes para el anochecer. Los comentarios fueron peores. Que alguien llame a control de animales. Seguro su casa huele al interior de un autobús. ¿Por qué siempre se mudan a los buenos vecindarios? Tyler le dio like a cada uno de ellos. Amara encontró la publicación. Se la mostró a Keith. Él la miró por 2 segundos y le devolvió el teléfono. La gente que habla de la casa de los demás usualmente no se siente segura en la propia. Pero lo peor pasó en el supermercado. Keith estaba en la sección de frutas y verduras, alcanzando una bolsa de manzanas. Taylor dobló la esquina con 2 de sus amigos. No se detuvo. Chocó de frente contra el hombro de Keith, con fuerza, y las manzanas se desparramaron por el suelo. ¡Uy! Taylor miró la fruta rodando bajo los estantes. Deberías fijarte dónde te paras, viejo. Sus amigos se colocaron a ambos lados de él, brazos cruzados, mentones en alto. Kate se agachó. Recogió las manzanas una por una. Una mujer con un carrito los miró desde el final del pasillo. No dijo nada. Un empleado se detuvo un momento, y siguió caminando. Tyler se agachó hasta la altura de Keith, lo suficientemente cerca para susurrarle: ¿sabes qué me encanta de ti? Siempre te agachas, cada vez, como un buen, no termines esa frase, dijo Keith. Su voz no subió de volumen, pero algo en ella cambió de frecuencia, algo que hizo que la sonrisa de Taylor titubeara por medio segundo. Tyler se levantó. Se acomodó la chaqueta, les lanzó una sonrisa a sus amigos, y se fue caminando. Pero miró atrás una vez, solo una vez, y por primera vez, algo en su mirada ya no se reía. Esa noche, en el dojo, Taylor se sentó en la banca después de la clase. Su compañero de sparring, un joven de 26 años llamado Cody, se secaba con una toalla a su lado. ¿Todavía andas molestando a ese vecino?, preguntó Cody. ¿Molestándolo? Tyler se recostó. Lo estoy educando. Ese tipo camina como si fuera el dueño del lugar. Ropa raída, botas sucias, no dice ni una palabra. Ya sabes cómo son. Los callados suelen ser callados porque son débiles. Tyler lo interrumpió. Yo peleé contra campeones estatales, Cody. Gente de nivel nacional. ¿Crees que un conserje de mediana edad me da miedo? Se envolvió las manos y golpeó el aire 2 veces. Un día lo voy a retar de verdad, frente a todos. Y cuando se doble, porque se va a doblar,
Toda la calle va a saber quién manda en Birchwood Lane. Cody no dijo nada. Solo cerró su bolso y se fue. De vuelta en Birchwood Lane, la presión llegó hasta Amara. Tyler la acorraló una tarde en la cafetería. Ella estaba en su descanso, sentada sola junto a la ventana. Tyler se sentó frente a ella sin pedir permiso. ¿Tu papá está en casa? Amara no levantó la mirada. Déjame en paz. Tranquila, solo estoy siendo amable. Tyler se inclinó hacia adelante. Sabes, en realidad eres bastante linda para una, se detuvo, sonrió. Para una vecina. Te dije que me dejes en paz. Mira, ese es el problema con tu familia. La voz de Tyler bajó de tono. Sin modales, sin clase. Tu papá actúa como un perro asustado. ¿Y tú? Actúas como si fueras mejor que todos cuando trabajas en una librería ganando $8 la hora. Una barista detrás del mostrador levantó la vista. 2 clientes voltearon. Nadie dijo nada. Amara se puso de pie. Tomó su bolso, miró a Tyler a los ojos por un segundo completo, y salió caminando. No corrió. No lloró. No hasta llegar al estacionamiento. Ahí se sentó en su auto, apretó el volante, y presionó la frente contra las manos. Cuando llegó a casa esa noche, Kit notó sus ojos. No preguntó. Le preparó té, lo puso en la mesa, y se sentó frente a ella. Se quedaron así durante 20 minutos. Sin palabras, solo un padre siendo un muro entre su hija y el mundo. Mientras tanto, Greg trabajaba desde otro ángulo. Jugaba golf con el dueño de la casa que rentaba Keith, un hombre llamado Russell Porter, quien era propietario de 6 casas en Birchwood Lane. Entre tragos en el club, Greg se inclinó hacia él. Ese inquilino tuyo, Tedes, te lo digo, Russ, está bajando el valor de las propiedades. El jardín parece un depósito de chatarra. Y su hija, pone música a todas horas. Era mentira. El jardín de Keith era el más limpio de la cuadra. Pero Russell escuchaba porque Greg era el tipo de hombre cuyas mentiras venían vestidas con polo y olían a whisky y cuero. 2 días después, Keith recibió una carta. Aumento de renta del 30%, efectivo el próximo mes. Keith leyó la carta en su mesa de la cocina. La dobló, la dejó a un lado, y cocinó la cena como si nada hubiera pasado. Amara llegó a casa, vio la carta, y su mandíbula se tensó. ¿Esto es por ellos? Keith no respondió. Sirvió la comida y se sentó. Cena, Amara. Ella comió, pero observó las manos de su padre durante toda la comida. Estaban firmes, perfectamente firmes, y eso la asustó más de lo que la habría asustado verlas temblar. 3 días después, Tyler publicó un video que lo cambió todo. Se paró frente a su casa, el celular apuntándose a sí mismo, sonriendo. Atención, Maple Ridge, voy a organizar una pequeña demostración en la exhibición comunitaria de artes marciales este sábado, y estoy retando oficialmente a mi vecino Keith Tedes a subirse al tatami conmigo. Apuntó hacia la casa de Keith. A ver qué tiene el viejo, si es que se atreve a aparecer. El video obtuvo 2000 compartidos en una noche. Los comentarios inundaron la publicación. La mayoría se reían. Algunos etiquetaban el nombre de Keith. Uno decía, que en paz descanse la dignidad de ese hombre. Amara encontró el video a medianoche. Bajó hasta el garaje, donde Keith estaba sentado solo en la oscuridad. El baúl estaba abierto. Ella nunca lo había visto antes, las medallas, las fotografías, el cinturón doblado con el emblema del cuerpo de marines cosido en la tela negra. Se arrodilló a su lado y tomó una fotografía. Su padre, más joven, de pie sobre una plataforma, los brazos en alto, un árbitro sosteniéndole la muñeca en el aire. Detrás de él, una pancarta, Campeonato de Combate de las Fuerzas Armadas. Papá, su voz apenas era un susurro. ¿Por qué nunca me lo contaste?
Kid tomó la fotografía de su mano y la devolvió al baúl. Porque ese ya no soy yo. Entonces, ¿quién eres? Él la miró. Tu padre. Amara se sentó junto a él en el frío suelo del garaje. Recostó su cabeza sobre su hombro. No tienes que ir. Kid cerró el baúl, le puso el candado, y se puso de pie. Sí, dijo en voz baja. Tengo que ir. El sábado llegó como una sentencia. La exhibición comunitaria de artes marciales se realizó en Riverside Park, una explanada de césped detrás de la biblioteca pública. Los dojos locales instalaron carpas. Los niños rompían tablas por listones. Los padres aplaudían desde sillas plegables. Un sistema de sonido tocaba hip hop entre demostraciones. El aire olía a palomitas dulces y césped recién cortado. Para las 2 de la tarde, el parque estaba lleno. Y todos sabían por qué. El video del reto de Taylor se había esparcido por todas partes. La mitad del vecindario vino por las demostraciones. La otra mitad vino por la pelea. Tyler llegó como una estrella. Una camioneta blanca se estacionó junto a la acera. Se bajó con un dobok planchado, con el cinturón negro atado con el nudo hacia adelante, estilo torneo. Su grupo del dojo lo escoltaba, 6 en total, con chaquetas iguales con el logo del dojo en la espalda. Se estiraron en círculo cerca del tatami principal mientras Taylor hacía patadas de salto para el público. Cada una ganaba un aplauso. Greg se sentó en primera fila, con lentes de aviador, brazos cruzados. Un hombre que ya había decidido que su hijo iba a ganar. Se inclinó hacia la mujer a su lado y le dijo, mira esto. Mi hijo va a dar un espectáculo. A las 2:15, Kid entró desde el estacionamiento. Sin escolta, sin uniforme. Vestía una camiseta gris, pants desgastados, y tenis con las agujetas raídas. No llevaba nada. No dijo nada. Caminó entre la multitud como el agua se mueve entre las rocas, sin resistencia, sin ruido. La gente lo miraba. Algunos susurraban. Ese es el tipo. ¿En serio? Un hombre en una silla de jardín negó con la cabeza. Esto va a ser feo. Amara caminaba 10 pasos detrás de su padre. Encontró un lugar junto a la cuerda de barrera, la sujetó con ambas manos, y no la soltó. Tyler vio a Kid y abrió los brazos. Tomó el micrófono portátil de manos del anfitrión del evento. Damas y caballeros, la voz de Taylor resonó por todo el parque, mi vecino de verdad vino. Un aplauso para el manitas más valiente de Maple Ridge. Aplausos dispersos, risas nerviosas. Un adolescente empezó a grabar. Luego otro, luego una docena. Kid subió al tatami. No estiró, no calentó. Se quedó de pie con los brazos a los costados, los pies separados al ancho de los hombros, el peso centrado. Una postura que a ojos inexpertos no parecía nada, pero era una postura de combate diseñada para un solo propósito, terminar las cosas rápido. Tyler le devolvió el micrófono y saltó al centro del tatami. Giró el cuello, lanzó 2 patadas al aire, secas, filosas, que hicieron que la multitud jadeara. Última oportunidad de irte, viejo, dijo Taylor, lo suficientemente fuerte para que todo el parque lo escuchara. No hay vergüenza en rendirse. Kate no dijo nada. El árbitro, un instructor local llamado Paul, se paró entre ellos. Combate de exhibición controlado, contacto ligero, 3 minutos de asalto. Yo lo detengo, ustedes se detienen. ¿Entendido? Tyler asintió, sonriendo. Kate asintió una sola vez. Poe bajó la mano. Comiencen. Tyler salió rápido. Una patada giratoria hacia el abdomen de Kid, vistosa, poderosa, anunciada con 3 pulgadas completas de giro de hombro. Kid desplazó su peso 2 pulgadas hacia la izquierda. La patada pasó junto a sus costillas, lo suficientemente cerca como para mover su camisa, pero sin tocarlo. Tyler se reposicionó. Patada frontal,
Combinación giratoria. Ejecución del libro de texto. Forma hermosa. La multitud jadeaba con cada chasquido de tela contra el aire. Kate se movía como humo. Sin movimientos desperdiciados. No bloqueaba. Se deslizaba, se inclinaba, redirigía. Cada golpe de Taylor caía exactamente donde Keith había estado medio segundo antes. Y donde Keith estaba ahora, Taylor no podía alcanzarlo. «Quédate quieto», soltó Taylor. Su respiración había cambiado. Más rápida, más pesada. Sudor formándose en sus sienes. Keith no respondió. Siguió moviéndose, circulando, observando las caderas de Taylor como un hombre lee un reloj. Taylor lanzó su técnica de firma, una patada de gancho giratoria, la misma que había publicado en Instagram, la que tenía 12,000 likes, la que había noqueado a 2 rivales regionales. Keith se agachó bajo ella, limpio, como si la hubiera leído antes de que el pie saliera del suelo. La multitud se quedó en silencio. No un silencio de admiración. Un silencio de confusión. El tipo de silencio que llega cuando la gente se da cuenta de que está viendo algo que todavía no entiende. El rostro de Taylor cambió. La sonrisa desapareció, su mandíbula se cerró. Cargó con un golpe overhand seguido de una barrida baja. Desesperación disfrazada de agresividad. Kate se movió. Lo que pasó después duró menos de 3 segundos, pero cada celular en el parque lo capturó. Kate dio un paso hacia el interior del alcance de Taylor, más allá de los puños, más allá de los codos, hacia ese espacio de combate cercano donde el karate no vive, pero los marines sí. Su mano izquierda atrapó la muñeca de Taylor a mitad del golpe. Su antebrazo derecho cruzó la clavícula de Taylor. Su cadera giró, sus piernas se enraizaron, y Taylor salió disparado por el aire. Fue un lanzamiento de cadera del libro de texto del NCMAP, un derribo de combate que usó el propio impulso hacia adelante de Taylor como arma. Taylor cayó al tatami de espaldas, con un sonido que silenció todo el parque. Un crujido plano y pesado, como una bolsa de arena cayendo desde un techo sobre concreto. Kate no continuó el ataque. No lo necesitaba. Soltó la muñeca de Taylor, dio un paso atrás, y quedó exactamente donde había empezado. Misma posición, misma respiración, mismo silencio. Tyler quedó tendido en el tatami, los ojos abiertos, la boca abierta, los pulmones vacíos por el impacto. Rodó de costado, jadeando, arañando el tatami con ambas manos. Los brazos le temblaban. El cinturón negro se le había soltado y yacía sobre el pasto como una serpiente muerta. El árbitro comenzó una cuenta de pie, no porque las reglas lo exigieran, sino porque no sabía qué más hacer. 4 segundos de silencio. 200 personas conteniendo la respiración. Entonces alguien en la última fila empezó a aplaudir. Lento, deliberado. Una persona, luego 2, luego 10. Y entonces todo el parque explotó, vitoreando, gritando, celulares alzados en el aire, desconocidos tomándose de los brazos. Amara seguía detrás de la cuerda, con ambas manos todavía aferradas a la línea. Las lágrimas le corrían por el rostro. No lágrimas de tristeza, sino de esas que llegan cuando has guardado algo dentro por tanto tiempo que el alivio te golpea como una ola y ya no puedes mantenerte de pie. Greg se puso de pie de un salto. Sus lentes cayeron. Su rostro se puso del color de la carne cruda. Se abrió paso a empujones hacia el tatami, pero 2 voluntarios del evento le bloquearon el camino. «Eso es agresión», gritó. «Eso es agresión. Quiero que lo arresten. Que alguien llame a la policía». Nadie lo escuchó. La multitud estaba demasiado ruidosa. Una mujer detrás de Greg dijo, su hijo se lo buscó. Greg se dio la vuelta, pero ella ya se había ido. Kate caminó hacia donde Taylor estaba sentado en el tatami, todavía sosteniéndose las costillas. Le extendió la mano, con la palma hacia arriba, abierta. Taylor miró la mano, luego el rostro de Keith,
luego a la multitud, que seguía vitoreando. Le apartó la mano de un manotazo, se levantó por su cuenta, y cojeó hacia su padre. Su dobok colgaba abierto. Su cinturón se arrastraba detrás de él sobre el pasto como algo desechado. Para cuando Kit y Amara llegaron a su auto, ya se habían subido 3 videos. Al atardecer, uno de ellos tenía 400.000 vistas. El título, alguien se lo puso, Papá Negro destruye a Cinturón Negro en 10 segundos. A medianoche, cruzó los 2 millones. Comentarios desde 6 continentes, publicado por cuentas con millones de seguidores, un clip que no moría. Esa noche, Kit se sentó en su porche escuchando a los grillos. Su celular vibraba en la baranda. Llamadas de números que no reconocía. Lo apagó y se recostó. Amara salió y se sentó a su lado. No habló durante un largo rato. Pudiste haberlo herido, dijo por fin. Kate miró las estrellas. Por eso no lo hice. En algún lugar al otro lado de la calle, una luz se encendió en la casa de los Prox. Luego se apagó. Luego se encendió otra vez, como alguien caminando de un lado a otro. Greg Prox hizo 2 llamadas esa noche. La primera fue a su abogado, un hombre llamado Dr. Hale, de uno de los bufetes de litigio más agresivos de Charlotte. La segunda fue a un productor de noticias local a quien había donado durante la temporada de elecciones. Para el lunes por la mañana, la narrativa ya había cambiado. Canal 9 transmitió un segmento a las 6 de la mañana, hombre local acusado de ataque violento en evento familiar. La presentadora describió a Kit como un combatiente no registrado que supuestamente había agredido a un joven artista marcial durante una exhibición comunitaria. El segmento usó un clip cuidadosamente editado de 15 segundos. Mostraba a Kit lanzando a Taylor. No mostraba a Taylor cargando primero. No mostraba a Taylor burlándose por el micrófono. No mostraba 3 semanas de acoso. Greg se paró en su jardín delantero esa mañana, hablando frente a la cámara de un reportero. Mi hijo casi muere. Estaba en un evento familiar demostrando su arte. Y este hombre, este vecino, lo atacó sin previo aviso. Vamos a agotar todas las opciones legales disponibles. Detrás de él, Taylor estaba sentado en los escalones del porche, usando un collarín. El collarín era nuevo. No lo había usado el domingo. Para el martes, Dr. Hale presentó una demanda civil contra Keith Davis. Agresión agravada, infligir intencionalmente angustia emocional, daños médicos por un total de $350,000. La demanda describía a Keith como un combatiente entrenado que había usado técnicas militares letales contra un civil desarmado en un lugar público. Keith leyó la citación en su mesa de la cocina. Amara se paró detrás de él, leyendo por encima de su hombro. 350,000, susurró. Papá, no tenemos, lo sé. Necesitamos un abogado. Lo sé, eso también. La historia se esparció en línea más rápido que el video de la pelea. Un bloguero local la retomó, el héroe viral de la pelea ahora enfrenta cargos de agresión. Los comentarios se dividieron a la mitad. La mitad defendía a Keith. La mitad lo llamaba peligroso. Un puñado usó palabras que no tenían nada que ver con la pelea y todo que ver con el color de su piel. Alguien publicó la dirección de la casa de Keith. Alguien más publicó la foto de Amara. Taylor estaba en su habitación esa noche, revisando la cobertura en su celular. El collarín yacía sobre su cama, quitado en el instante en que las cámaras se fueron. Su cuello no estaba lastimado. Su orgullo, sí. Su padre tocó una vez y entró sin esperar respuesta. Lo vamos a enterrar, dijo Greg. Dejó caer una carpeta sobre el escritorio de Taylor. Víctor dice que tenemos un caso sólido. Las reglas de exhibición no cubren lo que hizo. Usó técnicas militares con un civil. Eso es, como mínimo, poner en riesgo imprudentemente a alguien. Tyler no abrió la carpeta. Me venció limpio, papá. ¿Limpio?
La voz de Greg subió. Te humilló frente a todo el vecindario, frente a mis contactos de negocios, frente a la gente que importa. Señaló con el dedo hacia la ventana, hacia la casa de Keith. Lo limpio no importa. Ganar es lo que importa. Siempre ha importado. Tyler se quedó mirando su celular. Su Instagram había perdido 600 seguidores desde el sábado. El chat grupal del dojo se había quedado en silencio. Su compañero de sparring, Cody, no le había escrito ni un mensaje. Como digas, murmuró Tyler, pero su voz sonaba plana, como una palabra que había quedado vacía por dentro. En Birchwood Lane, la temperatura cayó rápido. Los vecinos que habían aplaudido en el parque ahora cruzaban la calle cuando Keith pasaba caminando. Una mujer que había aplaudido más fuerte el sábado, evitaba mirarlo a los ojos junto al buzón. Russell Porter, el casero de Keith, envió otra carta. Esta vez de parte de un abogado. Terminación del contrato de renta. 60 días para desalojar. Keith apiló la carta sobre la citación de la demanda. 2 hojas de papel que significaban, no tienes casa y no tienes dinero. El celular de Amara vibraba cada hora. Mensajes de desconocidos. Algunos de apoyo. La mayoría venenosos. Una cuenta publicó su horario de trabajo en la librería con el pie de foto, aquí es donde pasa el rato la familia violenta. Háganles saber cómo se sienten. Su gerente la llamó a la trastienda. Amara, me encanta tenerte aquí, pero estoy recibiendo llamadas. Amenazas. El dueño está nervioso. ¿Me estás despidiendo? Una pausa. Te estoy pidiendo que te tomes un descanso. Solo hasta que las cosas se calmen. Amara se desató el delantal, lo dobló sobre el mostrador y salió. No cerró de un portazo. Cerró la puerta con suavidad, como lo habría hecho su padre. Esa noche, Keith se sentó en el porche en la oscuridad. Sin luces, sin celular. Amara estaba en su cuarto. La calle estaba vacía. El peso de todo le presionaba el pecho como una mano. A las 9:14, un auto entró en la entrada. Un sedán viejo, con el parachoques abollado. Un hombre se bajó. Alto, postura delgada, recto como un asta de bandera. Caminó por la entrada de Keith como si conociera el camino. Keith Teves, dijo el hombre, no como pregunta. Kate lo estudió. El reconocimiento lo golpeó como un flash detrás de los ojos. Nathan Coe. No se habían visto en 11 años. Nathan había sido el líder de escuadra de Keith durante su segundo despliegue. Habían entrenado juntos, sangrado juntos, cargado el uno con el otro durante noches de las que ninguno de los dos hablaba. Nathan había dejado el cuerpo 2 años antes que Keith, se había pagado la carrera de Derecho con el GA Bell, y ahora dirigía una práctica de litigio de derechos civiles en Raleigh. Vi el video, dijo Nathan. Se sentó en el escalón del porche sin ser invitado. Los dos, la pelea y el segmento de noticias. Entonces viste suficiente. Vi una edición de 15 segundos diseñada para que parecieras el agresor. Nathan hizo una pausa. También vi el video completo de la pelea, desde 4 ángulos diferentes. Alguien en Reddit los unió. Tu muchacho atacó primero, cargó, anunció un derechazo como si estuviera lanzando una pelota de béisbol. Kate casi sonrió. Casi. También saqué los antecedentes públicos de Greg Brooks. Nathan sacó de debajo del brazo una carpeta manila. 3 órdenes de restricción previas, en 2 condados, una denuncia de acoso de un antiguo socio de negocios, y una demanda de una familia en Winston-Salem que asegura que él usó el código de construcción para sacarlos de su propia casa. Puso la carpeta sobre el escalón entre ellos. ¿Te suena familiar? Kate miró la carpeta. Manejaste 2 horas para traerme papeleo. Manejé 2 horas porque ese video mostraba un derribo de cadera del MAP ejecutado a nivel de instructor. El único instructor que alguna vez vi lanzar así fue mi líder de escuadra en Fallujah. Hizo una pausa.
El que se negó a dejarme rendirme cuando me fracturé la muñeca durante la semana de combatives. La voz de Nathan era firme. Tú no te rendiste conmigo entonces. No voy a rendirme contigo ahora. Los grillos llenaron el silencio. Un perro ladró 3 calles más allá. Voy a tomar tu caso, dijo Nathan. Pro bono. Sin negociación. Nathan, ese hombre en las noticias te llamó combatiente no registrado. Te llamó peligroso. Nathan abrió la carpeta. La palabra orden de restricción estaba estampada en rojo en la parte superior. Voy a mostrarle a un tribunal exactamente quién es el peligroso en esta calle, y no eres tú. Kate miró la carpeta durante un largo rato, luego a Nathan, luego a la casa detrás de él, donde la luz del cuarto de Amara era la única todavía encendida. Está bien, dijo. Nathan no le estrechó la mano. No lo necesitaba. Ya habían sellado acuerdos más difíciles que este en lugares peores que un porche en Carolina del Norte. Adentro, Amara observaba desde la ventana. No sabía quién era el hombre en los escalones, pero vio a su padre sentarse más erguido de lo que lo había hecho en días, y por primera vez en semanas, aflojó la mandíbula. La audiencia se fijó para un jueves por la mañana, en el juzgado del condado de Mecklenburg, sala 4B, presidida por la jueza Eleanor Whitfield. Víctor Hall llegó primero. Traje italiano, portafolio de cuero. Estrechó las manos de 2 reporteros en el pasillo y se aseguró de que tuvieran bien escrito el nombre de su cliente. Greg y Taylor entraron detrás de él. Greg vestía un blazer azul marino con botones dorados. Taylor traía una camisa con cuello abotonada hasta el mentón y el collarín puesto otra vez para la ocasión. Se sentaron del lado del demandante. Greg le susurró algo a Taylor. Tyler asintió sin levantar la mirada. Kit llegó con una camisa limpia y pantalones planchados, la ropa más elegante que tenía. Amara se sentó detrás de él, en la galería. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, pero los nudillos blancos. Nathan Cole entró cargando 2 cajas de documentos. Sin portafolio, sin traje italiano, un blazer azul marino arrugado, y un cuaderno legal lleno de notas. Puso las cajas sobre la mesa con un golpe que hizo que Víctor Hall volteara. La jueza Whitfield llamó al orden. Víctor Hall abrió, fluido, ensayado. Cada frase calculada para el máximo impacto. Su señoría, en la tarde del 14 de junio, Keith Dedes, un hombre con amplio entrenamiento en combate militar, atacó a mi cliente, Taylor Brooks, en un evento comunitario público. Usó técnicas militares clasificadas, diseñadas para el combate en el campo de batalla. Mi cliente, un artista marcial civil, fue lanzado al suelo con tal fuerza que sufrió lesiones cervicales que requieren tratamiento médico continuo. Puso un reporte médico sobre el estrado. Puso el clip de video editado, de 15 segundos, en el registro de la corte. Puso 3 fotografías de Taylor con el collarín. El señor Dedes no es un aficionado, continuó Víctor. Es un arma. Y usó esa arma contra un hombre de 23 años en un evento familiar al que asistían niños. La galería murmuró. Greg asintió lentamente, con la boca tensa, dolor ensayado. La jueza Whitfield se dirigió a Nathan. Abogado de la defensa. Nathan se puso de pie. No se apresuró. Colocó su cuaderno legal boca abajo, caminó hasta el centro de la sala, y habló de la misma forma en que Kit peleaba. Sin movimientos desperdiciados. Su señoría, quisiera comenzar con el video que el demandante presentó como evidencia. Sacó una memoria USB de su chaqueta. Este es el mismo video, sin editar, de 4 minutos y 12 segundos, capturado por una transeúnte llamada María Santos, quien está presente hoy en esta sala y preparada para testificar. Reprodujo el video completo en el monitor de la corte. La galería vio a Taylor tomar el micrófono. Lo vieron burlarse de Keith. Lo vieron decir, última oportunidad de irte, viejo. Lo vieron cargar primero, arremetiendo con un golpe salvaje Oberand,
y vieron a Keith responder con un solo derribo controlado. La sala quedó en silencio cuando terminó. La evidencia del demandante mostró 15 segundos, dijo Nathan. La verdad requirió 4 minutos. Le pido a la corte que tome nota de la diferencia. Víctor objetó. La jueza Whitfield lo rechazó. Nathan abrió la primera caja. Prueba B, el historial de redes sociales de Taylor Brooks. 47 publicaciones en 3 semanas dirigidas contra Keith Davis, por nombre y dirección. Colocó capturas de pantalla impresas sobre la mesa de la defensa. Los pies de foto resaltados en amarillo. Mi vecino pobre. Basura en mi calle. Podría tumbarlo en 2 segundos. Y el video del reto mismo, Taylor señalando la casa de Keith, retándolo públicamente. El demandante afirma que mi cliente atacó sin provocación, dijo Nathan. Estas publicaciones cuentan una historia distinta. Documentan un patrón de acoso dirigido, intimidación racial, y un reto público que el propio demandante formuló. Víctor se removió en su asiento. La mandíbula de Greg se tensó. Nathan abrió la segunda caja. Prueba C, 3 órdenes de restricción previas presentadas contra Greg Brooks en los condados de Forsyth y Guilford. 2 involucran a vecinos. Una involucra a un socio de negocios que alegó que el señor Brooks usó el código de construcción para acosar a una familia hasta que se mudaran. Hizo una pausa. La familia era afroamericana. La galería se agitó. Un reportero en la última fila empezó a escribir más rápido. Prueba de Nathan levantó una sola página impresa. Grabación de cámara de seguridad de la librería Dogger Pages, fechada el 8 de junio. Muestra a Taylor Brooks entrando a la tienda durante el turno de Amara Dedes, acorralándola en una mesa y acosándola verbalmente durante aproximadamente 4 minutos. La gerente de la tienda, Linda Pace, está presente hoy para autenticar la grabación. Reprodujo el clip. Tyler deslizándose a la mesa, Amara mirando hacia otro lado, Taylor inclinándose, Amara levantándose y saliendo. La marca de tiempo en la esquina confirmaba la fecha. La jueza Whitfield observó sin expresión. Luego miró hacia la mesa del demandante. Señor Hall, ¿su cliente estaba al tanto de estas órdenes de restricción previas? Víctor titubeó. Su señoría, el historial previo del padre de mi cliente no es relevante para, yo decidiré que es relevante. La voz de la jueza Whitfield era a cero plano. ¿El collarín fue evaluado por un médico independiente? Otra pausa. El médico tratante de mi cliente fue seleccionado y pagado por la familia del demandante. Voy a ordenar una evaluación médica independiente. Escribió algo en su libreta. Además, voy a solicitar la grabación completa sin editar del canal 9 y los metadatos completos de las cuentas de redes sociales del demandante. Greg se inclinó hacia adelante y le susurró urgentemente a Víctor. Víctor levantó una mano, el gesto universal para cállate. Nathan no había terminado. Su señoría, quisiera presentar una última prueba. Puso una carpeta sobre el estrado. Adentro, 12 años de servicio, 4 despliegues, certificación de instructor senior del MCMAP, una carta de condecoración de su comandante, una baja honorable, y un historial civil que contenía exactamente 0 arrestos, 0 denuncias, y 0 incidentes de ningún tipo. Keith Davis sirvió a este país durante 12 años, dijo Nathan. Se ganó el derecho a defenderse. Y el 14 de junio, eso, precisa y únicamente, fue lo que hizo. La jueza Whitfield revisó la carpeta durante un largo rato. Luego miró a Taylor. Señor Brooks, quisiera que se quite el collarín. La sala se quedó quieta. Tyler miró a su padre. El rostro de Greg se quedó sin color. Quíteselo, por favor, repitió la jueza Whitfield. Taylor levantó ambas manos. Desabrochó el collarín lentamente y lo puso sobre la mesa. Su cuello se movía con libertad. Sin rigidez, sin dolor, sin lesión. La jueza Whitfield se quedó mirando el collarín durante 3 segundos.
Luego miró a Victor Hale. Consejero, le sugiero firmemente que aconseje a sus clientes reconsiderar esta demanda antes de que me vea obligada a considerar sanciones por presentar reclamos médicos fraudulentos ante esta corte. Victor Hale cerró su portafolio. El rostro de Greg había pasado de pálido a gris. Tyler se quedó mirando la mesa frente a él, el collarín ahí, como evidencia de algo, pero no de lo que habían pretendido. Kate se quedó perfectamente quieto durante todo esto, las manos sobre las rodillas, la espalda recta, la misma postura que había mantenido en el tatami, la misma postura que había mantenido toda su vida. Amara observaba desde la galería. Esta vez no lloró. Solo respiró, largo, lento, pleno, como alguien que había estado bajo el agua y finalmente rompió la superficie. La familia Brooks retiró la demanda 3 días después de la audiencia. Victor Hale presentó un desistimiento voluntario antes de que la jueza Whitfield pudiera emitir un fallo formal. La moción tenía 2 oraciones de largo. Sin explicación, sin disculpa, solo una retirada legal vestida en lenguaje procesal. Nathan Cole presentó la contrademanda esa misma tarde. Acoso, intimidación racial, daño a la propiedad, difamación, reclamos médicos fraudulentos, abuso del proceso legal. La demanda tenía 41 páginas. Cada página respaldada por evidencia que había estado a la vista todo el tiempo, en el Instagram de Taylor, en los registros públicos de Greg, en la cámara de seguridad de Dogger Pages. Canal 9 transmitió un segmento de seguimiento esa noche. Esta vez usaron el video completo. El tono del presentador había cambiado. Nueva evidencia revela que la pelea viral en Riverside Park pudo haber sido resultado de semanas de acoso dirigido por parte de la familia del demandante. El segmento incluyó capturas de las publicaciones de Taylor. Incluyó una declaración de Nathan Cole. No incluyó ningún comentario de Greg Brooks, quien había dejado de contestar su teléfono. La historia avanzó rápido después de eso. La licencia de bienes raíces de Greg fue marcada para revisión por la Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Norte. Una antigua clienta en Winston-Salem se presentó con su propia historia. Greg había usado una violación de código fabricada para forzar a su familia a salir de una propiedad en renta. Luego se presentó otra familia. Luego una tercera. El patrón era viejo. El silencio solo había sido costoso. El dojo de Taylor, cuyo logo llevaba en cada camiseta, cuyo nombre etiquetaba en cada publicación, emitió una declaración pública. Su instructor, un hombre de 60 años, cinturón negro de 5º grado llamado Maestro Edwin Sato, la escribió él mismo. El cinturón negro no es un símbolo de capacidad para pelear. Es un símbolo de carácter, disciplina y respeto hacia los demás. Tyler Brooks no ha demostrado ninguna de estas cualidades. Su membresía queda terminada de manera efectiva e inmediata. Un cinturón negro sin honor es solo un pedazo de tela. La declaración se volvió viral, no tan rápido como el video de la pelea, pero más profundamente. Fue compartida por comunidades de artes marciales de todo el país, impresa y clavada en las paredes de los dojos, citada en artículos sobre lo que se supone que debe significar el cinturón. Tyler la leyó solo en su cuarto. Dejó su celular a un lado y no lo volvió a tocar en 2 días. Russell Porro revirtió la terminación del contrato de arrendamiento. También redujo la renta de Keith a su tarifa original y envió una nota escrita a mano que decía, debía haber hecho preguntas antes de escuchar respuestas. Lo siento. Pero fueron los vecinos quienes más sorprendieron a Keith. Un domingo por la mañana, una mujer llamada Dorothy Hess, de 73 años, que vivía 4 casas más adelante, tocó la puerta de Keith cargando un guisado. Se quedó parada en el porche y lo miró a los ojos. Vi a ese muchacho atormentarte durante semanas, dijo. Y no dije una palabra. Le tenía miedo a su padre. Eso no es una excusa. Es una confesión. Le extendió el plato. Lo siento, Keith. Keith tomó el guisado. Gracias, Dorothy.
No me agradezcas. Llegué tarde. Ella fue la primera. Pero no la última. Durante las siguientes 2 semanas, 9 vecinos llegaron a la puerta de Keith. Algunos llevaron comida. Algunos llevaron disculpas. Un hombre, un electricista jubilado llamado Walt, llevó una caja de herramientas y pasó la tarde ayudando a Keith a reparar la cerca que Taylor había dañado meses atrás. Kate no pidió nada de esto. No guardaba rencores. Solo abría la puerta cada vez y decía, pasen. Amara recuperó su trabajo en Dogger Pages. Linda Pez la llamó personalmente. El dueño vio las imágenes de la corte. Te quiere de vuelta. Horario completo, y te va a dar un aumento. Amara casi se rió. Casi. El último sábado de agosto, Keith entró al centro comunitario de Maple Ridge y pegó un volante en el pizarrón. Clases gratuitas de defensa personal, todas las edades. Sábados, 10 de la mañana. Instructor, Keith Davis. No se necesita experiencia. Sin costo. Solo preséntate. 12 personas llegaron la primera semana. Amara se paró junto a su padre al frente del salón. Todavía no conocía las técnicas, pero sabía por qué importaban. Kate miró al grupo, niños, adolescentes, padres, una abuela con tenis puestos, y dijo lo único que siempre había querido que alguien entendiera: la defensa personal no se trata de lastimar a nadie. Se trata de asegurarse de que nadie te haga sentir que no vales la pena defender. El salón se quedó en silencio. Luego se formaron en fila, y Keith comenzó a enseñar. Un año después, el centro comunitario de Maple Ridge tenía lista de espera. La clase de los sábados de Keith había crecido de 12 personas a más de 60. Había agregado una sesión los martes por la noche y una clase los jueves por la mañana para personas mayores. Las noticias locales hicieron un reportaje, no sobre la pelea, no sobre la demanda, sino sobre el programa. El titular decía: Ax Morin le enseña a la comunidad a defenderse quedándose quieto. Kate vio el segmento en su celular, sentado en el mismo porche donde Nathan había aparecido un año antes. Negó con la cabeza y guardó el celular. Nunca había querido atención. Todavía no la quería. Amara comenzó su primer semestre en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte ese otoño. Estudió justicia criminal, una decisión que no sorprendió a nadie que la conociera. Escribió su ensayo de admisión sobre su padre, no sobre la pelea, sino sobre las mañanas, las cenas, el silencio que decía más que la mayoría de los discursos. El oficial de admisiones que lo leyó subrayó una frase y escribió en el margen: por esto es que hacemos este trabajo. Amara volvía a casa los fines de semana cuando podía. Seguía ayudando con la clase de los sábados. Había aprendido lo básico: las posturas, los escapes, la manera de redirigir la fuerza sin absorberla. Keith la veía enseñarle a una niña de 12 años cómo liberarse de un agarre de muñeca. Y por un momento, su mirada se suavizó, de una forma que no tenía nada que ver con pelear. Keith seguía usando la misma ropa, las mismas camisetas, las mismas botas, el mismo silencio. Seguía levantándose antes del amanecer. Seguía entrenando solo en el garaje con la puerta cerrada. Pero ahora, a veces, Amara entrenaba con él. No hablaban durante esas sesiones. No lo necesitaban. La casa de los Prox había estado vacía desde noviembre. Greg la vendió con pérdida, después de que la comisión le suspendiera la licencia mientras duraba una investigación completa. 3 familias de su pasado habían presentado denuncias formales. Sus honorarios legales por sí solos superaron lo que había intentado quitarle a Keith. Tyler se había mudado a un pequeño apartamento en Greensboro. Trabajaba en un almacén. Sin dojo, sin redes sociales, sin porche. No hablaba con su padre desde hacía 4 meses. Un sábado de octubre, Keith terminaba su clase de la mañana. Los estudiantes salían, riendo, comparando moretones, discutiendo sobre quién había hecho la mejor caída.
Keith enrollaba los tatamis cuando se abrió la puerta. Tyler estaba parado en la entrada. Se veía diferente, más delgado. Sin chaqueta con el logo del dojo, sin cinturón, solo una camiseta simple y jeans. Las manos le colgaban a los costados de esa forma en que cuelgan las manos cuando no saben qué sostener. Keith dejó de enrollar el tatami. Se enderezó. El salón se quedó en silencio. Los pocos estudiantes que quedaban reconocieron a Tyler del video. 2 de ellos dieron un paso atrás. Tyler tampoco dio un paso adelante. Se quedó en la entrada, como un hombre parado al borde de aguas profundas. No vengo a causar problemas, dijo Tyler. Su voz era diferente. Más baja, despojada de aquello que la había hecho filosa. Kate no dijo nada. Esperó. Quería preguntarte. Tyler se detuvo, tragó saliva, comenzó de nuevo. ¿Puedo unirme a tu clase? Una pausa. No para pelear. Yo no, ya no quiero pelear. Quiero aprender. Otra pausa, más larga. Quiero aprender la forma en que tú lo haces. El salón contuvo la respiración. Kate miró a Tyler durante un largo rato. No con enojo, no con lástima, con algo más parecido al reconocimiento. La mirada de un hombre que entendía lo que costaba cruzar esa puerta. Última fila, dijo Keith. Descalzo, sin cinturón. Tyler asintió. Se quitó los zapatos, caminó hacia la esquina del fondo, y se paró con los brazos a los costados. Por primera vez en su vida, no sabía cuál sería el siguiente movimiento. Y ese fue el comienzo. Kate se volvió de nuevo hacia la clase, dijo algo, y comenzaron. ¿Alguna vez has juzgado mal a alguien por cómo se ve? ¿O has sido tú esa persona, la que todo el mundo subestimó? Me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia te recordó a alguien que merece ser visto por quien realmente es, compártela. A veces, las personas que más necesitan escucharla son las que nunca la van a pedir. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque historias como esta pasan más seguido de lo que crees. Y la próxima vez, tal vez seas tú quien esté parado en ese tatami.